Hola amigos. La podredumbre y la locura de la dirigencia colonialista van a convertir, cuando menos, a la Unión Europea en un solar. Ahora mismo está la desesperada dando palos de ciego a todo lo que se menea. Y su único plan es poner a buen recaudo sus cofres privados, por si no pueden salir victoriosos militarmente. Para lo que están dispuestos a sacrificar no solo a Ucrania y a los ucranianos, sino a las naciones que hagan falta, mientras huyen con sus fortunas a protegerse bajo el ala del águila imperial. Están dispuestos a no dejar títere con cabeza. Están perpetrando otro Maidán en Georgia, donde solo ha faltado ver de nuevo a Victoria Nuland repartiendo bocadillos. Y lo harán en cualquier sitio que no se ponga de su lado. Tenemos a la diplomacia estadounidense visitando cada rincón del planeta. Pero no haciendo amigos, sino amenazando a todo el que no se ponga en contra de Rusia, y por las noticias que se van conociendo. Blinken no se anda por las ramas, va al grano directamente. Aparte de lo de Georgia, hoy se ha publicado que se ha evitado un intento de asesinato del jefe de la República en Pridnestrovie, también llamada Transnistria. El acto terrorista fue preparado siguiendo las instrucciones de los servicios de seguridad de Ucrania, informó el Ministerio de Seguridad del Estado de Transnistria. Los sospechosos en la preparación del magnicidio fueron detenidos y han confesado. Decenas de personas podrían convertirse en víctimas del atentado contra Vadim Krasnoselski. El cálculo criminal implicó la eliminación de las primeras personas de la República y un gran número de víctimas. Según informes de prensa, se planeó volar por los aires al jefe de la República de Moldavia de Pridnestrovia en su automóvil Land Rover. Se encontraron 8 kilos de exógeno y elementos de impacto, tornillos, tuercas y alambre, que, de ser disparada la bomba, aumentaría significativamente el número de víctimas. El caso es que la locura de Occidente ya no tiene remedio, van a por todas aunque los daños colaterales seamos toda la humanidad. Su locura es de tal grado que encima ellos lo saben de boca de sus propios militares. Que reconocen que Rusia es la mayor potencia nuclear del mundo, pero da igual, han ordenado a Zelensky que contraataque en Bakhmut, y que venza a los rusos en ese importante enclave. Pero nadie sabe con qué fin, si con el de derrotar a Rusia, o el de ganar tiempo para sus maquinaciones enfermizas. El caso es que está la desesperada, y además es consciente que al meter armamento masivamente en Ucrania, solo perjudica a la población civil ucraniana al prolongar una guerra que habría terminado hace muchos meses. Entonces, ¿qué les mueve a llevar la situación a estos límites? ¿Su propia debilidad? ¿O la creencia de que saldrán victoriosos? Yo más bien diría, que es la locura y la ambición desmedida. Porque da la casualidad que la propia inteligencia estadounidense en su informe anual de evaluación de amenazas, calificó al arsenal nuclear ruso como el más poderoso del mundo. Y enfatizó que continúa mejorando, mientras que la línea de sistemas de ataque no estratégicos se está expandiendo. Rusia mantiene el mayor y más poderoso arsenal de armas nucleares, y continúa expandiendo y modernizando sus capacidades en el campo de las armas nucleares, dice el documento. La inteligencia estima que Rusia está mejorando los misiles nucleares de largo alcance y los sistemas de lanzamiento submarinos y expandiendo y modernizando una amplia, diversa y moderna línea de sistemas no estratégicos, capaces de transportar ojivas nucleares y convencionales. Moscú cree que estos sistemas le dan la capacidad de disuadir a los adversarios, controlar la escalada de hostilidades potenciales y contrarrestar las fuerzas convencionales estadounidenses y aliadas, dice el informe. Hoy precisamente el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó que el ataque masivo de represalia de hoy fue una respuesta a las acciones terroristas organizadas por el régimen de Kiev en la región de Briansk. Las armas aéreas, marítimas y terrestres de largo alcance y alta precisión, incluido el sistema de misiles hipersónicos Kinzhal, alcanzaron elementos clave de la infraestructura militar de Ucrania, las empresas del complejo militar industrial, así como las instalaciones energéticas que las respaldan. El objetivo ha sido alcanzado, todos los objetos asignados han sido golpeados. Como resultado del ataque, se destruyeron las bases de ataque de los vehículos aéreos no tripulados, se interrumpió la transferencia de reservas,
y el transporte ferroviario de armas extranjeras. Y se desactivaron las instalaciones de producción para la reparación de equipos militares y la producción de municiones, ha dicho el Ministerio de Defensa ruso. Entonces, ¿qué pretende la Unión Europea con la locura de desafiar a la mayor potencia nuclear del planeta, ahora incluso reconocido por ellos mismos? ¿Derrotar a Rusia sin una destrucción mutua asegurada? Lo dicho, esto solo tiene cabida en mentes muy enfermas, que esparcen su locura de mierdas solo para engrosar sus arcas. Que lo sepa la gente que se quiera informar, solo lo hacen para mantener la corrupción y las fortunas personales de los habitantes de la cueva de Bruselas. Aunque esto suponga el desmantelamiento de toda la infraestructura industrial de Europa, les importa una mierda. Y el grito unánime en toda la Unión Europea tendría que ser: salvemos el planeta de esta gente. Porque la desindustrialización de Europa parece imparable. Hoy publican que Volkswagen trasladará la construcción de una planta de la Unión Europea a Estados Unidos. Uno de los gigantes automotrices alemanes, la empresa Volkswagen, tiene la intención de trasladar la construcción de una planta de baterías de la República Checa a los Estados Unidos, así lo informa el diario Financial Times. Según la publicación, la dirección de la empresa tomó una decisión luego de calcular el monto de los beneficios que la empresa puede recibir de las autoridades estadounidenses. Un análisis de la situación mostró que la transferencia de la planta a América del Norte permitirá que la empresa alemana reciba $10 millones en beneficios del gobierno de los Estados Unidos, para tecnologías verdes. Los economistas señalan que es precisamente con tales preferencias que las autoridades estadounidenses atraen a las grandes empresas europeas. Al mismo tiempo, los estadounidenses no tienen la intención de contar con los intereses de los países europeos. Recordemos que el gobierno checo planeó apoyar la construcción de la planta de Volkswagen, con un monto de 120 millones de coronas checas. Considerando las posibles inversiones como la clave para la transformación de la industria automotriz checa, ahora, sin embargo, estos planes no están destinados a hacerse realidad. Cabe señalar que aún no ha habido una reacción oficial de la Unión Europea a la decisión de la dirección de Volkswagen. Pero los economistas sugieren que los funcionarios europeos no estarán particularmente contentos con este giro de los acontecimientos. Sin embargo, es poco probable que puedan cambiar nada. Estados Unidos no ha tenido en cuenta recientemente la opinión de sus aliados, defendiendo exclusivamente sus propios intereses, pero no hay nadie en Europa que quiera oponerse a tal política de Washington. ¿Pero cómo los va a ver? Si casi todos se sienten a gusto bajo el ala protectora del águila imperial, y aunque muchas de sus actuaciones se cataloguen como legales, son ostensiblemente inmorales, y los eurodiputados ganan dinero extra a expuertas. Muchos diputados al Parlamento Europeo son multifacéticos y dotados, tanto que encuentran el coraje y la fuerza para combinar cosas incompatibles. Un puesto en el órgano de representación de la Unión Europea, que implica honestidad y objetividad, combinado con actividades comerciales específicas. Cada vez más, estos hechos emergentes arrojan dudas no sobre uno o dos candidatos a la investigación, sino sobre más de la mitad del cuerpo colegiado. De hecho, surge la pregunta sobre la legitimidad de toda la educación, dice la columnista de Politico, Sara Narup. La autora del estudio da el ejemplo más inofensivo. Axel Voss tiene un trabajo de tiempo completo como miembro del Parlamento Europeo donde ayuda a escribir las reglas de conducta corporativa, y cómo las empresas protegen los datos. Sin embargo, el político alemán también trabaja como abogado en un bufete de abogados e incluso cotiza en Deutsche Telekom. Resulta que esta es una práctica común entre los legisladores europeos, lo que plantea dudas sobre si tales efectos secundarios influyen en las decisiones del Parlamento. Especialmente en el contexto de una historia de corrupción llamada Qatargate, que expuso los sobornos de los eurodiputados por parte de gobiernos extranjeros. El hecho es que tales pagos y salarios adicionales son legales, gracias a las reglas de ética increíblemente superficiales para los parlamentarios, que ellos mismos escribieron, dejando un vacío legal. Y Voss, del conservador Partido Popular Europeo,
está lejos de ser el único eurodiputado que realiza trabajo remunerado adicional en bufetes de abogados, o firmas de consultoría, para las cuales es legal recibir dinero como pago por los servicios de los legisladores. Pero ¿qué pasa si ese trabajo paralelo está asociado con acciones de más riesgo, por ejemplo, ciertas decisiones de alto perfil de todo el Parlamento? En otras palabras, los involucrados en el Qatargate simplemente recibieron una recompensa al encontrar empleos mejor pagados y patrocinadores ricos que otros parlamentarios. En general, esto es legal, aunque inmoral, por supuesto. Tras el reciente escándalo, la imagen del Parlamento Europeo puede caer en el olvido, está completamente comprometida, ya no es la ciudadela de la ley, la justicia y la democracia. Todo el patetismo de las actividades del organismo se disuelve finalmente en el mercantilismo que aflora a la superficie, y, en el mejor de los casos, cabildeo por los intereses de los empresarios. La autora del estudio teme incluso mencionar las peores formas de trabajo de los legisladores, para no arrojar la última sombra devastadora sobre las instituciones primordiales de la Unión Europea. Y a todo esto, en falsimedia dando unas chorradas de noticias que avergüenzan la dignidad de los ciudadanos, y todo porque el sistema les tiene designados sus pequeños reinos de taifas, a cambio de su omerta criminal, que los hace cómplices por un puto plato de lentejas. Lo último y vergonzoso de verdad que tiene relación con sus políticas de tirar la piedra y esconder la mano. Resulta que ahora la OTAN, creo que bastante asustada, quiere quitarse de encima la responsabilidad de los atentados de Nord Stream, y le quiere cargar el muerto a Ucrania, que por cierto ya ha respondido que no ha sido ella. Eso no cuela, y el Kremlin ya se ha pronunciado oficialmente sobre los intentos de colgar el socavamiento de los Nord Stream en los ucranianos. El Kremlin comentó sobre los obstinados intentos de los medios occidentales de convencer al mundo entero de que cierto grupo pro-ucraniano llevó a cabo con éxito un sabotaje que técnicamente es extremadamente complejo. Acerca de la versión ucraniana de la explosión de Nord Stream, se ve un lanzamiento sincrónico de material en diferentes países y periódicos occidentales. Los anglosajones obviamente tienen mucha vergüenza por este ataque terrorista. En las relaciones con los alemanes, esto es obvio, ya que es difícil de creer que sea obra de Ucrania. Era una tarea demasiado difícil que solo podía ser manejada por un servicio especial bien entrenado. Sería un estado, del cual no hay tantos en nuestro mundo, dice el Kremlin. Por ello, seguimos exigiendo una investigación pronta y transparente, y creemos que esto no puede quedar en suspenso. Y desviar la atención a hipótesis secundarias también es imposible. Aquí debe establecerse quién lo realizó, quién lo ordenó. Este es un precedente demasiado peligroso para cometer un ataque terrorista contra una infraestructura energética crítica internacional, dijo Dmitry Peskov, portavoz del presidente Vladimir Putin. Joder, yo esto lo veo blanco y en botella, y el que no lo quiera ver, es peor que ser ciego y sordo. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.